el versículo de Lucas capítulo 19, versículo 41. Y la palabra del Señor dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. ¿De quién está hablando este versículo? Está hablando de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Su nombre es Yahshua, yo soy el Salvador en español. Y ese Hijo de Dios, en muchos libros de la Biblia, en casi todos, desde Génesis 3:15, cuando pecó su hermano Adán, porque Dios tenía dos hijos, el que conocemos como el Cristo y el que conocemos como Adán. Muchos hermanos no saben que Cristo ya existía desde antes de que la Virgen lo pariera. Amén. Porque ahí lo parió como uno de nosotros, como hijo de hombre. Pero él ya existía, él es el principio de la creación de Dios. O sea que el que se llenó las manos de barro para hacer Adán es el que conocemos como el Cristo. ¿Ven? Entonces este Cristo, desde Génesis 3:15, cuando pecó su hermano, ya se manifestó la intención que padre e hijo planificaron para este sistema de cosas. Y entre ellas estaba su venida. Y estando él viendo la ciudad de Jerusalén, en hebreo se escribe Jerusalén, Jerusalén, de ahí viene la palabra Shalom. Significa Ya, que es yo soy, que es ciudad, y Shalom, que es paz, perdón. Entonces es la ciudad del perdón de Dios. En la escritura dice, Cristo le dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues, ¿verdad?, a construirla y lo llevaré a ustedes. Entonces por ahí mucha gente interpreta que ese es el cielo. No, esa es la iglesia, lo que hoy llamamos iglesia. Es la morada de Dios, la casa de Dios es donde Él mora en espíritu. Por eso cuando se echó de enemigos a los religiosos de aquella época, Él dijo, han convertido mi casa de oración, la casa de Dios la han convertido en una cueva de ladrones. Hoy en día no hay mucha diferencia, hoy en día por ahí hay muchos negociando con la palabra de Dios. Entonces, Cristo está parado viendo la ciudad del perdón de Dios, o la nueva Jerusalén, le llamamos hoy en día, y viendo la ciudad lloró. En la Biblia creo que hay 2 o 3 versículos que citan cuando Cristo lloró. Bendecido, varón. Es cuando se murió su amigo Lázaro. Dice que Cristo lloró. Pero casi las personas ignoran que cuando él vio a Jerusalén, él lloró. Una ciudad, una capital que debería estar recibiendo al Mesías. Y una fiesta, como sucedió 3 días antes de la crucifixión. La gente le puso palmas para que pasara, porque él entró en un burrito. En un burrito entró él, porque estaba escrito así, que iba a entrar de una forma muy humilde, el rey de Israel, el que va a gobernar el cielo nuevo y la tierra nueva, que el Señor va a hacer para una generación que sean dignos de la resurrección. Amén. Esas son muchas de las promesas que están aquí a futuro y por la eternidad. Si nos parece esta creación bella, imagínense lo que va a ser eterno. Amén. Entonces habla de que la Jerusalén que va a descender del cielo cuando Cristo venga, dice que tiene calles de oro y mar de cristal, como dice el hermano Ali cuando canta esas canciones de gozo. Entonces esa ciudad va a descender cuando Cristo venga a gobernar los 1000 años. ¿Ven? Y va a resucitar los bienaventurados, dice la Biblia, los que resuciten y vengan con él, porque la muerte segunda no tiene poder sobre Cristo y sobre su iglesia, lo que llaman la Nueva Jerusalén. Esa es la iglesia que va a subir y que va a bajar, porque va a subir a una fiesta y va a bajar también a co-gobernar con Cristo desde el milenio.
y después por la eternidad, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, dice Lucas 19:41 que Cristo, al ver la ciudad donde va a gobernar, él lloró. Hermanos, ¿por qué lloraría Cristo? Son preguntas que nosotros debemos hacernos. Y yo recuerdo algo que dijo el Señor cuando iba camino a la cruz, y las mujeres lloraban por ver la condición que llevaba Cristo. Él fue herido por nuestros pecados y llevaba latigazos, iba camino al Calvario, y las mujeres lloraban por él. Y él les dijo unas palabras que fueron las siguientes. Dijo: no lloren por mí, mujeres de Jerusalén, lloren por ustedes mismos y por sus hijos. A nosotros nos cuesta mucho entender por qué Cristo vino a morir en esta forma horrible. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo viniera a este mundo a sabiendas de que este mundo es indiferente, es rebelde, es enemigo de las cosas de Dios? Y lo demostramos con Cristo. Nosotros le devolvimos a Cristo horrendamente crucificado. Ese fue el juicio que le hicimos nosotros al Hijo de Dios. Y la ira de Dios se va a manifestar. La ira de Dios se va a manifestar, porque el infierno no es que Dios tiene un caldero allá hirviendo para torturar a nosotros, ¿no? El infierno es que cuando lleguemos allá nos va a doler mucho haber perdido tantos años de nuestras vidas en ociosidad, en vanidad y en tonterías y haciendo el mal. Y yo estoy seguro que una de las preguntas que el Señor nos va a hacer cuando estemos allá frente al tribunal de Cristo para rendir cuentas por nuestra vida va a ser: el Señor nos va a preguntar, ¿leíste mi carta de amor, hijo mío? ¿Cuál carta de amor? La Biblia. La Biblia que hoy le estamos diciendo que la descargue, que la tenga en su bolsillo, que la tenga en su teléfono. Esta es una versión, la versión bíblica Sion Leche y Miel, la puede leer y la puede escuchar, que puede hacer sus oficios, puede hacer cualquier labor y está escuchando la palabra de Dios. Y va conociendo la ley del reino de los cielos. Esta ley se cumple en los cielos solamente y en aquellos que la leen y que la conocen y la practican. Un reino de amor, de justicia, de misericordia, etcétera, etcétera, porque tiene valores y virtudes. Allá no hay dinero. Aquí los valores del reino de los cielos es la misericordia, la bondad, la rectitud, la justicia, la paz, el gozo. Entonces, Cristo lloró sobre Jerusalén. Cristo mismo dice en su evangelio que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cristo se preguntó eso. Cuando venga el Hijo de Dios, encontrará creyentes. Iglesias hay muchas denominaciones. Por eso es bueno compartir con los hermanos para ver cómo la leen, cómo la interpretan, si están de acuerdo con su denominación en lo que están leyendo, en lo que están interpretando. Porque no pueden haber más de 100,000 verdades, no pueden haber más de 100,000 interpretaciones de la Biblia. Por eso es que nosotros como religiosos tenemos que compartir con el hermano y preguntarnos cómo la lees, cómo te la interpretan, para que no vaya a ser que yo esté equivocado en la interpretación de algunos puntos doctrinales. Mi deber como cristiano es preguntarle al hermano cómo se la leen en su iglesia y compararla como yo la estoy leyendo y la estoy interpretando. Entonces, en los días de Cristo, una vez le comentaron sus discípulos, dijo: Señor, usted sabe que había unos hermanos que iban pasando por la calle y se les derrumbó la torre de Siloé. ¿Ve? Un edificio que se les cayó encima. Oye, qué pecadores, ¿no? Para que les suceda eso.
Y Cristo les dijo, ¿usted cree que porque la torre de Siloé le cayó como fue a 18 personas que murieron, ¿no? Entonces, ellos vinieron a contarle las noticias frescas, la última noticia. Y le dijo, ¿usted cree que porque le cayó la torre de Siloé a esas 18 personas es que ellos eran más pecadores que ustedes? No, si ustedes no se arrepienten, también perecerán. Entonces, a veces pensamos porque le sucede a alguien, no nos puede suceder a nosotros. Cristo no hace excepción de personas, hermano. ¿Ve? Cristo nos invita a arrepentirnos y convertirnos. Yo llevo 35 años de camino y yo por eso leo la Biblia para ver en qué le estoy resistiendo al Señor, en qué le llevo la contraria. Pero si yo no leo el testamento, yo ignoro y creo que me la estoy comiendo. ¿Ve? Que yo voy para el cielo y canto los coritos, ahí voy para el cielo, me voy para el cielo. ¿Ah? Yo tengo que leer la palabra de Dios porque la palabra de Dios es un espejo en el cual me veo. Verea. Y me comparo a Cristo y veo cuánto me falta. ¿Ve? Entonces, amados hermanos, Cristo lloró sobre Jerusalén, Cristo lloró sobre su iglesia, Cristo lloró por su pueblo. ¿Cómo estará hoy que está sentado a la derecha del Padre, allá en la majestad de los cielos? Cristo viene pronto, todas las señales se han cumplido. Lo único que falta, que yo creo que ya se cumplió, es que hayan congregaciones que no estén fundamentadas en la Biblia. Y yo hace rato que veo que no están fundamentadas en la Biblia. El hijo de perdición se va a manifestar cuando los pueblos, las iglesias, las congregaciones ya no conozcan la Biblia. Por eso le estamos invitando, descargue la Biblia, lea la palabra de Dios. Allá las religiones que le prohíben ir a fiestas, que le prohíben los pantalones y los maquillajes y tonterías de esas, porque esos pastores lo que hacen es que ni entran ellos ni dejan entrar a los que quieren. Con una serie de requisitos para ver si ustedes son dignos de ellos permitirles pertenecer a esa congregación. Corra, huya, lea la palabra de Dios y basas en qué dice la Escritura, no lo que le interpretamos los predicadores aquí. Nuestro conocimiento es limitado, pero el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Y ese es el llamado que les estamos haciendo, amados hermanos. Descargue la Biblia, ténganla ahí en su teléfono. Biblia, Sion, leche y miel. Conozca la palabra de Dios. Conozca el testamento que Cristo nos dejó hace 2000 años. No lo deseche. No se le está pidiendo que hagan más allá. Conozca simplemente la ley de Dios, la ley del reino que se establece en los cielos, como dice el Padre nuestro. Hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, también aquí en la tierra, empezando por mí. Conozca la ley del reino de los cielos, la ley de Dios. Esa es la invitación que se le hace en esta tarde. Cristo lloró sobre su iglesia, Cristo lloró sobre su pueblo. Hagamos hoy un propósito. Reconcíliese con Dios, porque Dios se reconcilió con nosotros de hace 2000 años. Y por no leer la Biblia, ignoramos que Él ya se reconcilió con nosotros. Simplemente descargue su palabra allá en su casa, ore con el Señor y reconcíliese con Él. Son actos sencillos. No se le cobra por eso. No se le piden ofrendas. No se le prohíbe que deje de asistir a alguna graduación, algún matrimonio. Vaya, baile, gócese, comparta con esa familia, sea feliz, pero lea la palabra de Dios y conozca la voluntad que Dios la estableció aquí en su Biblia, en su palabra. Gracias por la atención prestada. Que Dios bendiga su palabra. Amén.